Son las 3 de la mañana y estás trabajando en un proyecto sin dormir hace 5 días cuando se corta la luz y al volver la compu no levanta y el disco rígido hace el tacataca característico de los dispositivos que partieron al más allá llevando consigo toda la información que tenían guardada y la que lo parió. ¿Por qué no hiciste backup? ¿Qué es un backup? Toda vez que tengas información tan valiosa que no quieras perder y por lo tanto la copies a un CD, DVD, pendrive o cualquier dispositivo de almacenamiento externo al lugar donde se produjo, estás realizando una copia de seguridad. Ahora bien, ¿existe una manera sistemática de backupear la información? Claro que sí, se llama política de backup. Se basa en contestar estas 5 preguntas. ¿Qué vas a backupear? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué? Responde al principio de inclusión y exclusión de las políticas de backup. Aprender a diferenciar lo importante y lo irrelevante es lo primero que tenés que hacer a la hora de setear una política de backup. ¿Qué es más importante para vos? ¿Un contrato de alquiler? ¿Un comprobante de pago? ¿O una estampita de Mafalda que te mandó la tía Marta? A menos que te llames Juan Carlos Kingston o Roberto Hitachi, toda vez que realizas un respaldo estás haciendo lo sorondico que tuviste que pagar. Por lo tanto, si elegís incorrectamente el tipo de respaldo, corres el riesgo de copiar muchas veces la misma información ocupando espacio al pedo en tu disco rígido. Para evitar este problema, existe una diferenciación entre los respaldos como full o diferencial. Un respaldo full, por ejemplo, va a copiar toda la información que vos hayas mencionado en el criterio de inclusión explicado en el punto anterior. Eso significa que todo aquello que hayas listado lo vas a backupear cada vez que corras un respaldo full. El respaldo diferencial utiliza el último respaldo que se ejecutó para tomarlo como referencia. Por lo tanto, todo aquello que ya fue respaldado y no fue modificado no se vuelve a respaldar. Las ventajas de los respaldos diferenciales básicamente son 3. Si poca es la información que se modificó, poca es la cantidad de espacio que vas a utilizar, poco es el ancho de banda que vas a consumir y poco tiempo va a tardar. La desventaja del backup diferencial es la cantidad de imágenes que tenés que utilizar para restaurar todo un sistema en caso de pérdida total, porque necesitas utilizar el último full y todos los diferenciales que corrieron después. ¿Cuándo es una pregunta partida en 2? ¿En qué momento y cada cuánto tiempo? ¿En qué momento? En el momento en el que no estás utilizando la información. Si lo haces, corres no solo el riesgo de copiar información que cuando la quieras recuperar esté desactualizada, sino también correr el riesgo de tener información corrupta. No es por nada que a las 2 de la mañana WhatsApp nos está respaldando los mensajes. Supuestamente esa hora dormimos, no escribimos. ¿Cada cuánto tiempo? Cada vez que hayas terminado de producir información. Por eso, lo mejor es, si trabajás de lunes a viernes a la mañana, a la tarde, de lunes a viernes, corras un respaldo diferencial. Y el fin de semana, corre un respaldo full. 1. Eso depende de lo que vos desees, pero ten en cuenta, siempre ocupa espacio. Cuando me decís dónde, yo te pregunto 2 cosas. ¿Me estás hablando del lugar geográfico o del soporte donde pensás backupear? Soporte, estamos seguros que nadie de ustedes está realizando un respaldo en un disquete o en un compact disc. Porque son pequeños, no tienen capacidad, porque son frágiles, se rompen de nada, se rayan de nada o se desmagnetizan de nada, y porque no hay computadora fabricada en la segunda década del siglo XXI con compactera o disquetera. En esta época del siglo, en este momento de la historia y particularmente en nuestra casa, cada vez que realizamos un respaldo pensamos en 3 letritas, USB. Generalmente terminamos haciendo los respaldos en un pendrive. No lo hagan, gente, por favor. Pero si tenemos un poquitito más de presupuesto, no tanto, podemos comprarnos un disco externo que nos garantiza un poco más la integridad de la información y son un poco más rápidos y más confiables. Ahora, cuando entramos en niveles empresariales, podés conectar tu computadora a distintos sistemas de almacenamiento llamados cajas de storage, que pueden tener el tamaño de una tostadora, literalmente, al tamaño de un ropero grande como el que tengo acá atrás. Como en este mundo todo cuesta dinero, no sería muy prudente guardar información que tiene que quedarse quieta, como los respaldos, en dispositivos que tienen que estar girando todo el tiempo, como los discos rígidos. Por eso, una vez realizada la copia de seguridad en un disco rígido, se baja la información a cintas magnéticas, las cuales luego son metidas en cajas y guardadas en bóvedas, donde se preservan las condiciones normales de temperatura y humedad para preservar su integridad y finalmente, cuando la información sea necesaria, se retiran para una restauración. Ahora bien, hablando de la geografía, lo preferible siempre es que haya una copia de seguridad en el mismo lugar donde se produce la información, por una cuestión de que va a tardar mucho menos tiempo en restaurarse, pero siempre tiene que haber copias fuera del sitio donde se produce la información para asegurarse de que en caso de desastre, como por ejemplo que se prenda fuego el edificio, la información se pueda restaurar porque esté guardada en otro lado. ¿Por cuánto tiempo vas a guardar la información que ya respaldaste? No podés pretender, querido, que toda la información que vayas backupeado la vas a tener guardada para siempre. El Estado te va a decir, por lo menos durante 10 años, guardame la información contable y la información legal. El resto de la información la retenés en función de lo que lo necesitas, pero también teniendo en cuenta un criterio de importancia de esa información.
Para eso se utiliza un esquema que se llama Grandfather, Father, Son. Los respaldos diarios los guardás por un corto periodo de tiempo. Los respaldos semanales los guardas por un periodo de tiempo mayor. Los respaldos mensuales los guardas por un periodo mayor. Generalmente los diarios se guardan una semana o dos, los semanales se guardan un mes o dos, a veces 6, y los mensuales se guardan durante 6 meses, un año y a veces hasta 5 o 10 años. Generalmente esos son los que terminan teniendo una retención de 10 años, que es la mencionada para los asuntos legales. Espero que el video haya sido instructivo. Cualquier consulta que tengan la pueden realizar en los comentarios aquí debajo, y para mayor información pueden retirarla de los links puestos en la descripción. Muchas gracias por su tiempo.